cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Ven, me hicieron ponerme corbata primera vez en la cuarentena. Así que, bueno, gracias a Dios porque estamos reunidos hoy domingo, ¿verdad? Así que, antes de empezar, vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por los cantos, los hermosos cantos que cantaron los hermanos, al igual como el tiempo de bienvenida y todo lo que se ha hecho en esta reunión. Rogamos, Señor, que sea olor grato a ti, Señor, que sea agradable a ti, Señor, y que en todo momento tu nombre sea exaltado y glorificado. Ahora de iniciar, Señor, este tercer sermón sobre las finanzas familiares, y toca hablar sobre el rol de los hijos en las finanzas familiares. Permíteme tener la sabiduría apropiada que viene de ti, Señor, para poder eh, aprender y que todos aprendamos, Señor, acerca de ti y de lo que nos enseñas acerca de la finanza. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias porque sé que será de bendición, porque lo hacemos para la alabanza de tu nombre. Amén. Bueno, como decíamos, es una serie que estamos tratando y que tiene que ver con el rol de los miembros de la familia en las finanzas familiares. Y lo que pretendemos, o por lo menos lo que se pretende como iglesia, es que nos formemos dentro de la iglesia en cuestiones financieras. Me llamaba a mí la atención hace unos días, me regaló un libro mi hijo, y me llamaba la atención que en una iglesia donde él se congregaba, había una especie de diplomado en educación financiera desde el punto de vista cristiano. Y las personas, la familia, los jóvenes, se graduaban del discipulado y había todo un instituto detrás de ellos para formarlos. ¿No les parece que es una idea maravillosa? ¿Y por qué lo hacía? Bueno, al caso mencionarlas, pero sí quiero decirles que no es una idea que esté alejada de alguna realidad. Ahora, cuando preparaba esta charla me di cuenta de lo difícil que es hablar del rol de los hijos en las finanzas familiares. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted busca materiales, libros, usted no encuentra casi nada respecto a este tema. Cuando le comenté a mi esposa de este tema, ella me dice, ¿a qué rollo te has metido? Y me puse a buscar y a buscar, y después se me ocurrió platicar con el pastor Puerto y le digo, mire, quiero hablar de este tema. Y él me dice, el tema es un poquito complicado, pero ¿qué tal si lo abordas desde una perspectiva de los padres? Te será más fácil. En ese momento me dije, no es mala idea. Con todo y lo complicado que es hablar del rol de los hijos en las finanzas familiares, eh, creo que como iglesia estamos obligados a tratar este tema. En Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo creo que como padres, y hemos visto el rol de los padres y el rol del papá, el rol de la mamá dentro de las finanzas familiares, yo creo que es muy importante que no solo exijamos a nuestros hijos que sean buenos estudiantes, que no solo exijamos a nuestros hijos que cumplan con esos deberes en casa, es también momento de sentarnos con los hijos y hacerles ver sobre la realidad financiera que vivimos en nuestra familia. Vamos a ir aprendiendo a lo largo de estos 45 minutos
de qué vemos en la Biblia que habla sobre este tema. Y he tratado de ordenarlo de tal manera que pueda ser bastante práctico para todos nosotros. También dice el Salmo 127, 3 al 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Dice, como flechas en manos de los valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, pero esto me hace reflexionar y pensar, pero ¿qué es una saeta o una flecha en manos de los valientes? ¿Cuándo está lista una flecha para salir a ser usada en la guerra o en la caza? La verdad es que los especialistas hablan de que las flechas tienen que pasar por un proceso estricto de preparación que va desde la vara de la flecha tiene que estar perfecta, tiene que estar secada apropiadamente, tiene que ser flexible pero a la vez dura para que no se quiebre. La pluma no tiene que tener más del peso apropiado porque eso podría desbalancear el objetivo que se quiere alcanzar y errar en el blanco. Pero también el metal que lleva la flecha tiene que tener las medidas y los pesos apropiados. Esto nos está diciendo la palabra de Dios, que los padres tenemos un rol fundamental en la preparación de los hijos para su vida futura. Así que para que los hijos sean exitosos en las finanzas familiares, el primer paso comienza en casa. Pero, ¿qué es un rol? El rol viene de la palabra inglesa rule y del derivado francés role. Es un concepto que está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo. Entonces, hemos visto roles, el rol de la esposa, y vimos que el rol de la esposa habla de que es una buena administradora de los recursos financieros que provee su esposo. También es una fuente complementaria de los recursos financieros, complementaria para el hogar, pues genera ingresos y bienestar a su familia. Hablábamos que tiene una visión clara de lo que, cómo estarán sus finanzas en el futuro, pero también encontramos que lo que corona todas estas buenas cualidades administrativas y financieras es que es una mujer que teme a Dios, que teme a Jehová y por lo tanto dice, mirábamos en el Proverbios 31 que a raíz de todo esto es alabada por sus hijos, es alabada por su esposa, por su esposo y alabado por la comunidad. Ahora, siempre hablábamos también del rol del esposo y hablábamos que el rol del esposo tiene un rol primario y es el de ser proveedor para su hogar, manejar con transparencia las finanzas familiares y con ella mostrar cómo están y eso mostrará realmente cómo está su comunión con Dios. El otro punto que miramos que une las finanzas familiares y busca equilibrios, ¿verdad? Entre los ingresos y los gastos, y eso le permitirá también tener un equilibrio en su matrimonio y consecuentemente mejorará la intimidad en el matrimonio y en su familia. Y como esposo está llamado a llevar el liderazgo de los hijos a los hijos y a su esposa. Ahora, hemos hecho este repaso de manera rápida y como pueden observar, ¿verdad? No hemos agregado estos nuevos elementos que estamos incorporando, que acabamos de leer que acabamos de ver en el Salmo 127, que dice que aquí herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tenemos una responsabilidad aquí, que ustedes están viendo esa pantallita azul y esa pantallita amarilla, como esposos somos responsables
de guiar a nuestros hijos como la flecha que es preparada para que sea usada por el valiente. Eso significa que tenemos que formarlos, ¿verdad? En este tema. Ahora, les contaré dos historias para que las usemos como modelo práctico para aprender en esta mañana. La primera historia es esta. Dice, soy el hijo mayor de 9 hermanos. Dice, soy el hijo mayor de 9 hermanos. Siempre quise ser un profesional de mucho éxito, pero la pobreza de mi familia me lo impedía. Muchas veces no tenía ni para pagar el bus al colegio, pero a pesar de mi mucha pobreza, luché. Logré graduarme de la secundaria, luego salí a trabajar. Hoy en día le doy el estudio a mis hermanos y vivo pendiente de mi madre. Dejé la universidad y estoy atrasado con mis préstamos. A mis 24 años me siento como de 50. ¿Qué me recomendaría usted? Es interesante, ¿verdad? Porque en esta historia, este hijo está tratando de ser un buen hijo, ¿verdad? Y está llevando una carga muy grande, ¿verdad? Está llevando una carga bastante pesada. El segundo caso que traemos para esta mañana dice, sé que la Biblia dice que hay que honrar a nuestros padres. Y a veces me siento culpable por no ayudar a mi mamá económicamente. A ella solo le interesa mi dinero, no le importan ni sus nietos ni mi vida. ¿Qué debo hacer? ¿Le estoy faltando a Dios? ¿Qué hago con una madre así? Qué fuerte, ¿verdad? Pero las respuestas las vamos a ver a lo largo del devocional, de este sermón, porque son realidades que se pasan en las familias y queremos hacer de estos sermones educativos, formativos, espirituales para las familias de la iglesia. Así que no se preocupen por lo que vamos a contestar, usted piensa en este momento, sino preocupémonos de qué es lo que dice la palabra de Dios. Al final trataremos de dar respuesta a estos temas. Quiero decirles que esas historias son historias reales y que le pudieron haber pasado a usted como hijo o ahora como padre de familia. Ahora, a fin de entender cuáles son nuestros roles como hijos, ¿verdad? Ya sea que usted sea un hijo mayor o ya sea que es un hijo menor, esto le va a aplicar. El guante le cae a todo mundo. Así que vamos a ver algunos principios, ¿verdad? Que en la Biblia están y que van a ser de utilidad para nosotros. El primer principio es honrar a los padres. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué interesante. Y está dentro de la ley moral de Dios y lo toma el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Y dice, hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un hijo puede ser súper cariñoso con sus padres, mas sin embargo, no puede salir aplazado en el colegio o en la universidad. ¿Por qué? Porque escuchaba a Claudia que estaba preparando una charla para escuela dominical y una de las cosas que me estaba explicando era la importancia de que la santidad es un proceso permanente, 24 horas. Y creo que lo compartió con las hermanas esta mañana. Pero así es, un hijo tiene que honrar a sus padres
de forma integral. No puede decir, como hijo, yo voy a ahorrar a mi padre haciendo mis deberes en la casa, siendo un muchacho modelo en cuanto a mi forma de actuar. También tiene que ser en todos los ámbitos. Tiene que ser si es profesional en lo profesional, si es estudiante como estudiante, si es ayuda con los deberes de la casa, hacerlo con excelencia. En Colosenses 1, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, porque del Señor recibiréis la recompensa. Ahora, ¿cómo le presentaría usted a Dios un trabajo? ¿Cómo se presentaría usted delante de Dios si Él le pidiera algo? Por supuesto que tendría que hacerlo con calidad, ¿verdad? Se dice mucho en la administración, de hecho, hay uno de los gurús de la administración que dice que el estándar de la calidad es 0 defectos. Cuando habla del estándar, está refiriendo que es algo que es a lo que debemos apuntar. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Establece un estándar altísimo, porque todo lo que Dios ha hecho dice que es bueno. Cuando Dios estaba haciendo la creación, cada vez que terminaba el día y terminaba una actividad, y miraba a Dios y que era bueno en gran medida. Entonces, les decía, un hijo no puede ser un cariñoso, puede ayudar en los deberes de la casa, pero un hijo no puede salir aplazado en el colegio y la universidad o la universidad. Cada vez que emprendemos una actividad familiar y si incumplimos en realizarla, estamos causando problemas, pérdidas financieras en la familia. Se lo voy a repetir. Cada vez que nosotros, como hijos menores que estamos bajo el mantenimiento de nuestros padres y nos atrasamos en materias en la universidad o salimos aplazados un año en el colegio, estamos generando enormes pérdidas en las finanzas familiares. ¿Por qué? Porque es un año que nos cuesta mucho dinero. Desde pagar el colegio, desde pagar el transporte, desde dar dinero para la mesada para los gastos, desde los uniformes, desde los cuadernos, desde el internet, todas son inversiones y todo eso daña las finanzas familiares. El mandamiento de Dios es honrar a los padres en todo. El honrar a los padres tiene beneficios para el hijo y beneficios para los padres. ¿Cuál es el beneficio para los hijos? El beneficio para los hijos ya lo establece la palabra de Dios y dice que te dará larga vida. Y el beneficio para los padres es que su presupuesto, que esa partida que utilizó para tu educación no será un gasto, sino que será una inversión. La diferencia entre un gasto y una inversión, un gasto no tiene retorno. Usted gastó y el beneficio lo obtuvo en el momento, pero una inversión, usted espera un beneficio futuro y a largo plazo. ¿Ve cuál es la diferencia entre gastar e invertir? Cuando usted gasta, obtiene un beneficio inmediato. Cuando usted invierte, tiene un beneficio a largo plazo. Por ejemplo, si su hijo se gradúa de médico, hay muchos muchachos, por ejemplo, el caso de Chaca, que se está graduando. Durante todos estos años, sus padres han invertido. ¿Por qué? Porque luego que se haga médico va a trabajar y con esa formación que recibió va a poder ayudar a sus padres y sostener a su futura familia e inclusive invertir en el reino de los cielos. ¿Ves lo maravilloso que es la palabra de Dios? Entonces los beneficios son beneficios financieros, beneficios personales y beneficios espirituales. Ahorro financieros en el presupuesto familiar, ahorro en el tiempo para alcanzar sus metas y empezar una vida productiva a menor plazo. Y en tercer lugar, Dios te promete beneficios como darte larga vida. Esto nos lleva al segundo punto.
Como hijos debemos complementar el presupuesto familiar. Estamos viviendo tiempos de consumismo. Los jóvenes son bombardeados por la publicidad, misma que les impone necesidades que no tienen. Y esto hace que se descuide el rol de los hijos en las finanzas familiares. Sumado a lo anterior, estamos en medio de una pandemia y 2 huracanes que acaban de pasar por el país. Los problemas económicos para los próximos años serán peores. La CEPAL dice que el Producto Interno Bruto para el 2021, solo con la pandemia, será del -9. Ahora, agreguémosle el IOTA y el ETA y probablemente va a ser -15. Y la economía nuestra crecía a niveles de 3 a 5. Y aún así, la pobreza era como un caballo apocalíptico que iba siempre a la par nuestra. Estas pandemias y estos huracanes es como un dicho que tengo yo: se juntó el hambre con las ganas de comer. Ahora, entonces, ¿qué se debe hacer? En tiempos de crisis en las empresas, quiero decirles que como empresas lo primero que empezamos a hacer es, como los ingresos no empiezan a venir de la misma forma, empezamos y hacemos ajustes a los presupuestos. Eso en inglés es conocido como forecast, ¿verdad? Que no es más que hacer una replaneación financiera de los presupuestos a fin de ajustarlos para que el negocio no quiebre. Entonces, para que sus finanzas no quiebren, es necesario hacer muchos ajustes. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable delante del Señor. Si usted ya entró a la vida laboral, y a eso me estoy refiriendo, con complementar el presupuesto familiar, usted no se puede decir, mi dinero es mío. Mientras usted viva en casa, usted tiene que cumplir obligaciones financieras en su casa. Y si nos vamos al sentido estricto de la palabra, usted tendría que pagar por el espacio de donde vive, por la comida que come, por el agua que consume y por todo lo que consume dentro de su hogar. Yo sé que si sus padres lo instruyeron adecuadamente, este no será un problema para usted, ¿verdad? No será un problema para usted. Pero si no ha sido instruido y está escuchando este sermón, tiene que entender que usted tiene obligaciones. Y usted, papá que está ahí, deje de mal consentir a sus hijos, hagan un presupuesto, siéntense y establezcan cuáles son las partidas que él tiene que cumplir. Miren, en costos, en contabilidad de costos, se llama prorratear. Si el hijo no quiere, pero quiere seguir viviendo en la casa, entonces háganle un prorrateo, midan cuántos metros cuadrados tiene la casa y saquen cuántos son los gastos mensuales y por el espacio que él ocupa en la casa, por su cuarto, por la sala, asígnenle uno y multiplíquele por ese costo. Entonces va a ser justo, porque él va a pagar por vivir. Si su hijo gana y no provee para su casa, lo siento mucho, pero lo va a tener que echar de su casa. Y lo tiene que echar para que aprenda, porque si sale de su casa, él va a tener que ir a pagar el 100% de los costos que implica vivir fuera del hogar. Y cuando digo echar, no lo estoy diciendo en un sentido horrible. Lo estoy diciendo con un sentido de responsabilidad. Mire que dice la Biblia, pero si alguno, viuda o alguna familia, tiene hijos, estos primeros tienen que ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. No importa cuánto sea la partida, en función de porque tampoco le podemos cargar. Si el pobre empieza a trabajar y se tiene que comprar la ropita, los zapatos, ayúdale, instrúyale a usar adecuadamente el presupuesto. Yo me llevé como papá una tremenda lección. Venía de un viaje y le dije a mi hijo, iba a empezar a trabajar, y le digo,
¿qué tal si nos vemos en Miami? Porque no voy a ir hasta Dallas, muy largo y muy caro. Me sale más barato que vengas. Y todo papá, ¿verdad? Así como ando con esta corbatita, emocionado, digo yo, lo voy a llevar a este mall a comprar ropa para trabajar. Mi sorpresa cuando llegué al mall, dimos vueltas y me dice, a mí no me gusta andar en los malls. Así que no va a ser algo que vamos a estar mucho tiempo. Se metió en una tienda, se compró 3 camisas y 3 pantalones y 3 corbatas y ya estuvo. Y un par de zapatos. Y ya estuvo. Y yo, según yo lo llevaba a comprar la ropa. Y le digo, hijo, pero ¿por qué solo 3 y y este zapato? Mira, tengo los zapatos con que me gradué. Oiga, me habían pasado 4 años y todavía tenía los zapatos con que se había graduado. Y me dice, tengo 3 camisas que me compraste cuando me gradué, formales, y tengo 2 pantalones. La semana solo tiene 5 días y solo necesito 5 pantalones y 6 camisas por si una se me mancha. Yo así medio decepcionado. Este muchacho no es normal. Pero después me puse a preguntar. Me hice la siguiente pregunta. Pero es lo correcto lo que está haciendo él. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener 15 camisas si solo necesita 5? Ahí es cuando usted siembra en los hijos y se da cuenta que los hijos ya están formados. Son como flechas en manos de los valientes. No era de extrañar que un año después me dijo que se quería casar. Y me sorprendió cuando se casó y estábamos en Miami un año después con mi esposa. Y él llegó emocionado a contarle a su mamá que habían subido una app y habían conectado sus 2 cuentas, la cuenta de la esposa y bueno, habían hecho una sola cuenta para empezar, porque ellos fueron formados en que solo existe una contabilidad y que ambos andaban una tarjeta de débito. Y cada vez que hacían una compra, según el presupuesto que habían hecho, se alimentaba la aplicación y les daba un balance diario de cómo iban sus finanzas. ¿No le parece maravilloso? Primera Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Joven, si usted me está escuchando ahí, no quiero que piense que yo estoy predicando para incomodarlo. Les estoy predicando porque la palabra de Dios así lo establece y usted tiene que tener claro que aunque sea un poco de acuerdo a lo que usted ingresa, tiene que participar en ayudar a su familia. Y no importa, y si ya está casado, también tiene que saber que su mamá entregó los mejores años de su vida y su papá para dárselos a usted y que necesita un apoyo económico. Las medicinas son caras. Hay que ayudarle con esos gastitos. Probablemente tenga sus finanzas apretadas, pero no sacrifique a sus padres por irse al cine o para ir a comer a un buen restaurante y no ayudarle a comprar los medicamentos de su mamá. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como les decía, mis hermanos, les estoy hablando con todo mi corazón y en ningún momento quiero ofenderles. Lo que quiero es establecer principios que la palabra de Dios ya lo establece. El tercer principio es para aquellos que aún no se insertan en la vida laboral. Ese adolescente que se pone así, todo empunchado, o ese adolescente que es pasivo, que solo quiere estar acostado, escuchando música. Esto es para usted. Existen malas prácticas en la familia. Y por lo general, los deberes de nuestra casa solo participan las mujeres. Horrible. Es que barrer es cosa de mujeres. Es que hacer la comida es cosa de mujeres. Es que lavar la ropa es cosa de mujeres. No, no es cosa de mujeres. Si usted es un joven, usted tiene que lavar su ropa. ¿Por qué se la tiene que lavar su hermana? ¿Por qué se la tiene que lavar su hermano? Su mamá.
Usted tiene que cumplir con su rol dentro de su casa. Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso. Los hijos y las hijas deben ayudar en los deberes de la casa y en especial cuando están en la etapa de estudiante y cuando se han insertado en la vida laboral. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Papás, no piensen que le están haciendo un favor a los hijos cuando no los involucran en las actividades de la casa. Les están haciendo un enorme daño. Vea lo que dice. Vamos a volver a repetir porque este proverbio es maravilloso. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida y recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a cumplir con los deberes de casa. No importa que trabaje. Si trabaja y paga porque le hagan, ahí se contrata a una tercera persona que ayude en los deberes de la casa, está bien. Pero si tu mamá está en casa, ayúdale. Sé generoso. Sé un buen hijo. Ayuda a tu viejo. Hay hijos que pudieron comprar su carrito porque les ha ido bien en su trabajo. Y su pobre papá se va en bus o se va en taxi. No puedes tener el corazón de darle un ray, de darle jalón. Ayuda. Ama. Sé práctico. Esto me lleva al último punto. Y en este nos vamos a estar un poquito más. El hogar debe ser un lugar de entrenamiento de los hijos en su futuro rol en la nueva familia que construirán. El hogar debe ser un lugar de entrenamiento para los hijos, pues en el futuro tendrán el rol que usted y yo tenemos de ser padres de familia. No los mande mal hechos. ¿Por qué? Porque al menos 1/3 de los matrimonios en el mundo se divorcian por problemas financieros. Si usted entrena bien a sus hijos, seguro no tendrán ese problema. En tiempos de Jesús, la costumbre del matrimonio tenía sus características peculiares. Por ejemplo, los padres se ponían de acuerdo en casar a sus hijos. Se estima que la edad de la chica era de 12 y el de los chicos era 13. Después de esto venía un segundo acto matrimonial, al que se le llamaba la ceremonia de llevarla a casa y presentar a la esposa a la familia y a los invitados. Durante el primer acto, la novia debía esperar a su esposo y el esposo debería de esperar al esposo. Y se dice que la costumbre era que el esposo, aunque tuviera 14, 15, 16, 17 años, pasaba siempre por donde su esposa. Y dice que la señal de que la esposa lo estaba esperando es que había una lámpara o un candil encendido en la ventana de la casa. Y durante este tiempo, el esposo y la esposa preguntaban siempre cuándo sería el tiempo de juntarse para matrimonio, ya que solo los padres lo sabían.
¿Qué pasaba en estos años de espera? Los chicos eran entrenados por sus padres. El esposo debería preparar una casa o habitación para la esposa en la casa de sus padres o un terreno que les diera. Y la esposa debía cumplir con los ritos de la purificación y demostrar que era sexualmente pura. Además de esto, se entrenaban en la casa, la guerra, el pastoreo, etc. Y la mujer en actividades de hogar, del hogar y comercial. El Señor Jesucristo está hablando acerca de del tiempo de su venida. Los apóstoles preguntan, ¿y cuándo será tu venida? Dice, el Señor Jesucristo dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en los cielos, sino solo el Padre. El Señor Jesucristo está tomando una costumbre hebrea y está aplicándola a una enseñanza que quiere darle a los apóstoles. Jesús sí sabe cuándo es, porque dice, mi Padre y yo uno somos. A quien ha conocido al Padre, me ha conocido a mí. Mi Padre y yo uno solo somos. Y usted sabe que la Trinidad es Dios. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque dentro de esa costumbre, el rol principal de los padres era entrenar a sus hijos para el matrimonio. Porque era la institución que Dios tenía establecida para la familia. No esas familias raras que hay hoy, donde hombres con hombres, eso es depravación. Léase Romanos capítulo 1 y se va a dar cuenta, ¿verdad? Y ese tema justo lo tratamos anoche en el sermón con los jóvenes, ¿verdad? Y no, eran preparados. Y entonces, ¿pero qué dice la Biblia? La Biblia nos habla de que nosotros los padres debemos preparar a los hijos. Y lo leíamos en el Salmo que recientemente hablábamos, ¿verdad? Que los hijos habidos en la juventud, ¿verdad? Son como flechas en manos de los valientes. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Ahora, la familia es un campo de entrenamiento de los hijos. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres guiar a los hijos en este tema. Lo primero que vamos a aprender, la primera aplicación que tenemos que hacer es, debemos ubicar a nuestros hijos en la realidad económica de nuestro hogar. Si está notando ahí, debemos ubicar a nuestros hijos en la realidad financiera que vive nuestro hogar. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces los hijos no se dan cuenta de las vicisitudes que se están viviendo en el hogar. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Los hijos deben ser parte de la realidad económica de su casa y entender bien el contexto en que viven y también entender su realidad financiera. Los hijos deben entender la realidad económica de su casa y entender bien el contexto en que viven y entender su realidad financiera. No trate de aparentar que en su casa, si tiene problemas financieros, no los hay. Le está haciendo un daño a sus hijos. Siéntese. Dígales cuál es la realidad económica. Hágales conciencia. Por lo menos ayudarán a que ese refrigerador dure un poquito más, lo que está dentro, ¿verdad? Porque en la adolescencia aparecen esas máquinas succionadoras, ¿verdad? Todo lo que entra rápido se desaparece. Tienen que saber. En segundo lugar, hagan presupuesto. ¿Para qué sirve el presupuesto? El presupuesto, cuando uno lo hace, lo primero que aprende es lo mal o bien que está. Dice Proverbios 27:26, los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo,
y la abundancia de leche para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Aportar en el presupuesto familiar es responsabilidad de los hijos, pues al entrar en la vida laboral han pasado de una realidad de sostenimiento a ser miembros activos en las finanzas familiares. Y mientras vivan en casa, deben asumir responsabilidades financieras. De lo contrario, son peor que los incrédulos, dice la Biblia. Y yo me atrevo a decir que si no lo hacen, deberían de marcharse de casa. Hagan un presupuesto. La Biblia dice que 2 es mejor que 1 y que un doblez que dice que es más difícil de romper algo que tiene varias ligaduras. Cuando usted une las finanzas de su esposa, de su esposo y de sus hijos, ese hogar se vuelve sólido. Pero no solo es esa parte de hacer un presupuesto, ¿verdad? Sino también como en el hogar, y aquí involucro al líder del hogar, el esposo, o si la esposa, bajo el liderazgo del esposo, tiene esas habilidades financieras, pues deberían de destinar una partida para invertir. Y pueden ser todos. Miren, si el hijo está aportando y está honrando y ustedes están obteniendo algunos ahorros en casa, creen una cuenta probablemente para que su hijo tenga la prima en un futuro de su casa o para que pueda tener un imprevisto por una enfermedad, un imprevisto como la COVID, que se vino y muchos hogares los encontró desarmados. Ahorre, ahorre, es importante ahorrar, pero es más importante invertir. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Por qué lo dice la Biblia? Dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Acuérdense que estamos hablando no de una economía hoy donde hay un banco, donde usted puede invertir, un depósito a plazo, no. Había que invertirlo en activos que no se dañaban. El aceite no se dañaba, ¿verdad? Ni las joyas, eso no se daña, eso se revalúa, sobre todo el oro, con el tiempo. Entonces, la persona que logra ahorrar, que logra invertir, pues será sabio, dice la Biblia. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Es decir, el hombre insensato todo lo gasta. Más tarda al llegar el dinero a la bolsa que salir el dinero a la calle. Como decía aquel dicho, cuando el dinero entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Se dice que cuando se es soltero y vives en casa, nunca tienes nada. Y la razón es porque eres un disipador. Y cuando pierdes tu trabajo, vuelves a una condición peor de la cual eras como colegial. El ahorro es importante en todos y en especial en los jóvenes. Pablo escribe a Timoteo y le dice que huye de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Estas pasiones son una fuente de pérdidas permanentes para los hijos, pues en ellas se busca satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pues estas no provienen de Dios, sino del mundo. Primera de Juan 2:16-17. El entrenarte en el ahorro te permitirá apoyar a la familia y entrenarte para tu vida futura cuando seas padre. Hemos hablado de varias cositas, pero voy a tratar de resumir. Ahorrar e invertir es importante para todos los miembros de la familia. Para el hijo, le servirá probablemente para comprarse un vehículo, una motocicleta, la prima de su casa, o para tiempos de crisis. Con esto de la pandemia, muchos tenían muy buenos empleos. De repente, los sacaron. Si tenían ahorros, pues había aceite y piedras preciosas en su casa. Si no tenían ahorros, lo que hay es pobreza. También aplica para mamá.
también aplica para papá esto. Hermanos, ubicarnos en la realidad económica de nuestros hijos y nosotros mismos es importante. Hacer un presupuesto es importante. Ahorrar e invertir es más que importante. Y este es un tema de una prédica. Cada una de las cosas que hemos hablado es un tema de una predicación. El cuarto elemento que deben aprender nuestros hijos es aprender a dar. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El primer ministerio en tu casa, el primer ministerio es en tu casa y después a los de afuera. Si no cultivas una vida de piedad y amor al prójimo, deberías de pensar seriamente si eres un discípulo de Cristo. Si tienes amor los unos por los otros, entonces eres su discípulo. Cuando tú no aportas para los gastos de la familia y tampoco das a los necesitados, deberías de ver si realmente naciste de nuevo. Si en verdad caíste en problemas financieros y sientes ahora el deseo de reconfigurar las finanzas tuyas, pues no endurezcas tu corazón y haz un plan. Pon en práctica lo que hemos hablado. ¿Se acuerdan de la historia de los dos jóvenes? Uno dijo: soy un hijo mayor de el hijo mayor de 9 hermanos. Siempre quise ser un profesional de mucho éxito, pero la pobreza de mi familia me lo impedía. Muchas veces no tenía para el bus para ir al colegio, pero a pesar de ello, luché y logré graduarme en la secundaria. Luego salí a trabajar y hoy en día doy el estudio a mis hermanos y vivo pendiente de mi madre y de sus gastos. Me siento atado de pies y manos. Debo varias cuotas de mi casa y dejé la universidad. Estoy atrasado con mis préstamos. A mis 25 años me siento como de 50. ¿Qué me recomienda usted hacer? Honrar a sus padres no significa que debe sustituir el rol de ellos. Su madre debe asumir su responsabilidad como miembro de la familia. Usted deberá hacer un presupuesto e incluir en sus ingresos y sus gastos vitales y asignar una partida para ayudar a su madre y a sus hermanos. Ella debería de igual manera vivir con un ingreso y los ingresos que le ha asignado ella debe vivir. Usted no puede dar un mal testimonio ante los hombres con un mal récord financiero que tiene y tampoco debe quedarse sin cubrir sus gastos de movilidad, pues hará que pierda su trabajo y, como digo yo, ahí se juntarán el hambre y las ganas de comer. Además, la Biblia dice que por causa de nuestra mala conducta, el nombre de Dios es blasfemado. Por lo tanto, no debe ser un mal referente en sus préstamos y debe honrar sus deudas. También es importante que sus hermanos hagan o empiecen a hacer trabajos de medio tiempo o temporales y con ello ayudar a los gastos de casa. Su madre deberá emprender alguna actividad extra que permita traer ingresos a la familia. Como la información es tan limitada, esto es lo que se me ocurre a mí que se debe hacer. Pero el segundo caso es más lamentable. Dice lo siguiente: sé que la Biblia dice que debo honrar a mis padres y a veces siento culpa por no poder ayudar a mi mamá económicamente. O sea que no le está ayudando. A ella solo le interesa el dinero, le está echando la culpa por no darle. No le importan ni sus nietos, le está echando la reculpa, ¿verdad? Por esto. No le importan, dice, sus nietos ni nuestras vidas. Ahora le está echando la culpa. ¿Qué debo hacer? ¿Le estoy faltando a Dios? ¿Qué hago con una madre así? Qué bárbaro. Pero lo preguntó. Como hijo tiene la obligación de ayudar a sus padres y por lo que manifiesta es casado y tiene hijos y no le ajusta sus finanzas para ayudarle. Hay varias cosas que puede hacer. En primer lugar, deshágase de los activos improductivos y véndalos para generar un flujo de caja y ayudar a sus madres.
Venda aquello que tiene en la casa y que no ocupa. En segundo lugar, haga un ajuste a las finanzas de su casa. Reduzca gastos, reduzca gastos de energía, de agua, de salir a la calle a comprar, de ser un glotón. Reduzca gastos y con esa reducción, pásele una partida a su madre. Porque dice la Biblia que el que no ayuda a los suyos es peor que un incrédulo. En tercer lugar, hable con su madre y póngala al tanto de su realidad económica y juntos ayúdense a salir de la situación financiera. Eso es lo que podemos aplicar según la Biblia. Ahora, para cerrar, me queda, según esto, 3 minutos para los 45. Aplicaciones personales. En primer lugar, honra a tu madre y a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Dios te da. Ese es el primer mandamiento con promesa. Como hijos, debemos honrar a nuestros padres. Y los padres debemos, ¿verdad?, ayudarles a que sean hijos dignos del Padre Celestial. Cuando honras a tus padres, tienes un beneficio que Dios te dará y es el de larga vida. En segundo lugar, aprende primero a ser piadoso y a recompensar a tus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. En tercer lugar, ayuda en los deberes de casa y no seas un perezoso. Finalmente, tu familia es el campo de entrenamiento, por lo tanto es responsabilidad de tus padres guiarte y la tuya aprender. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Eres maravilloso. Tu palabra es maravillosa. Te damos gracias por esta oportunidad que me has dado en estos 3 días de predicar tu palabra. Gracias porque pusiste en el corazón de nuestros pastores traer este mensaje. Gracias, Señor, porque me has dado este enorme privilegio. Me siento honrado, Señor. Bendito seas. La honra y la gloria son tuyas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.